Le damos gracias al Señor, amén. Amén. Por esta oportunidad de tenernos nuevamente en este lugar. Por eso le tenemos cada día que dar gracias al Señor. Pero yo, entendiendo lo que Dios es para nosotros y con nosotros, pues les saludo a todos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. En el cual se dobla toda rodilla de lo que estás en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo es su nombre. Amén. Quiere decir que esta noche es una noche especial. Y todo aquello que han venido en esta hora, han dispuesto su corazón, su tiempo para venir a la casa de Dios. De algo estoy seguro, y es que Dios está aquí, en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y si Él está aquí, también está allá, en Dominica República. Está también en México. También está en todos los países. Pero enlazando nosotros con aquella persona que ahorita están frente a su televisora y que están escuchando, que han tenido la oportunidad de ver esta noche y escuchar lo que Dios trae para su vida, pues les saludo en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Esperando que allí llegue el Señor a su recámara, donde quiera que esté, en la sala de hospital, allí Dios le visitará con sanidad. Yo dije con sanidad a los que están enfermos, gloria a Dios. Aquellos que están en la cárcel de mujeres, en el Renacer, en La Joya, en La Joyita, que también tienen la oportunidad de ver este programa y de estar conectados, entendiendo que allí ellos van a recibir apertura de parte de Dios. Amén. Una palabra de liberación, porque aún el cuerpo esté allí encarcelado, dijo Pablo, yo estoy libre con la palabra. Amén. Quiere decir que hay libertad en Cristo Jesús. Amén. Esta noche vamos a ir rapidito, entendiendo que el tiempo avanza, pero que nosotros dedicamos esta noche para alabar y glorificar su nombre. Sigan aplaudiendo al Señor, porque Él es bueno. Gloria a Dios. Yo siempre he creído que Dios tiene una asignación con cada uno, con cada hombre, con cada mujer, independiente de que si le sirve a Dios o no le sirve a Dios. Pastor, ¿cómo se entiende esto? Claro, porque si tú escuchas la palabra de Dios, en algún momento Dios va a confrontarte con su espíritu, a tu espíritu, y te hablará para poder hacer en tu vida lo que en otro tiempo no ha podido hacer. Amén. Por eso yo me siento hoy, esta noche, me siento contento con lo que Dios está haciendo en mi vida. Amén. Porque es necesario entender que todos necesitamos de Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Todos necesitamos cada día una porción del Espíritu Santo de Dios para poder continuar el día siguiente, porque cada día trae su propio afán. Pero nosotros tenemos que entender algo, que si estamos en la mano de Dios, no tenemos por qué preocuparnos. Amén. Vamos a ver, hoy vamos a recorrer un poquito la Biblia, para aquellos que les gusta anotar, tomar apunte, porque esta es una noche en la cual quiero dejar bien claro lo que Dios ha determinado con cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo. Amén. En el libro de Mateo capítulo 7 vamos a ver hoy una porción, pero luego nos vamos a remontar a Jeremías capítulo 17, del 5 en adelante. Luego, después de salir de allí, de tomarnos un tiempo allí, nos vamos a ir a primera de los Salmos, capítulo 1 de los Salmos, porque hoy vamos a titular este mensaje, tiene un título esta noche, pero vamos a leer en Mateo
Gloria a Dios. Mateo capítulo 16 al 21. Cuando lo tienen conmigo, digan: gracias, Señor. Amén. El versículo 16 dice: por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. A su nombre. Gloria. Diciendo esto, le damos gracias a Dios por lo que hemos leído en esta noche. Amén. Amén. Y le decimos: Señor, tú no has perdido el control nunca, por la cual yo estoy seguro que tú tienes el control en el medio de este pueblo. Amén. Y estoy seguro de algo, y es que el título que lleva este mensaje, que va a recorrer un poco la Biblia, le va a ser muy fácil a usted entenderlo, comprenderlo y asimilarlo. Porque el fruto que Dios estableció es bueno. Amén. El fruto, el árbol que Dios estableció es bueno. Hay muchos que han podido recorrer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y han detenido exactamente en el huerto del Edén, donde Dios estableció a su inicio, antes de que el hombre fuera formado. Hubo algo que se dio en el huerto del Edén, donde el mismo Dios estableció sembrar, establecer, para que cuando se diera lo que se dio con el hombre tuviera dónde exactamente ir y obtener de las riquezas de Dios en el tiempo de Dios. Pero hubo allí un árbol que fue plantado, pero ese árbol fue plantado para bien. Amén. Ese árbol fue plantado para dar frutos. Ese árbol fue plantado para que en el momento que se dio lo que Dios hizo, de acuerdo a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, menciona que Dios, estando Él y mirando lo que Él hizo, Él dijo: hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Por lo cual, cuando aparece el hombre, Dios lo compara al hombre, a la creación, como un árbol. Un árbol que debe dar frutos, pero frutos buenos. A su nombre. Frutos que den más frutos. Entonces ya ese diseño del árbol, y comparado con el hombre en el mundo espiritual, se puede entender que nosotros estamos hechos y tenemos que caminar dando buenos frutos, para que los que siguen detrás de nosotros también den buenos frutos. Entonces Mateo, hablando allí Jesús,
Él dice que del buen fruto, del buen árbol sale buen fruto. Y del árbol malo no puede salir fruto bueno. Por eso tú y yo tenemos que entender qué fue lo que Dios estableció con esta asignación para el hombre y para su creación. Entonces, cuando tú y yo comenzamos a examinar cuál es la forma correcta de Dios para ti y para mí, nos damos cuenta que es fácil nosotros obtener la bendición de Dios si hacemos lo que Dios ha establecido. Amén. Y sabe que más de 10 podían decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque yo puedo entender, amén, que cuando tú haces obra buena y siembra un buen árbol, tú esperas un buen fruto. Un buen fruto. Pero cuando tú sabes que lo que estás sembrando no te asegura nada, tú estás pensando qué va a pasar con ese fruto, qué va a pasar con ese árbol. Porque la tierra, de repente la tierra no está tan buena, pero tú sembraste un árbol esperando cosechar cosas buenas. Pero hay algo que le traigo, una noticia buena, buenísima. Porque cuando el árbol no está dando frutos, y fue diseñado para dar buenos frutos, entonces Dios aparece y cambia lo que la tierra ha traído como consecuencia. Aparece Dios y en medio de todo lo que el árbol no ha podido hacer, Dios establece nuevamente con el mismo árbol que Él produzca lo que Él dijo que tenía que producir. Cuando nosotros estamos en dificultades, cuando nosotros tenemos situaciones, nosotros vamos al Padre, que es el que tiene el control de las situaciones. Allá los que están allá en casa tienen que asimilar bien lo que Dios esta noche nos está trayendo, porque Dios no va a dejar a un lado, aún el árbol sea malo y no dé buen fruto, Él busca la forma de no cortarlo para que no lo quemen. Él busca la forma de cómo llegar a arreglar todo al lado del árbol, ponerle abono y para que el árbol pueda producir en el tiempo que tiene que producir. Por eso nosotros, a pesar de todo lo que el enemigo quiso robarnos, apareció Dios y dijo: es verdad que el árbol no está bueno, pero yo aparezco para que sea diferente el árbol. Señor. Y yo me preguntaba esta tarde, digo, wow, lo que Dios ha hecho conmigo. Porque yo no sabía si era un árbol o qué era. Porque habían cosas en mí que yo no sabía si venían del diablo o si venían de Dios. No entendía exactamente qué fue lo que el diablo en algún momento y Dios por un lado tratando de sacarme de lo que el diablo había hecho. Y cuando Dios determina, entonces Él me confronta y me dice: es conmigo el asunto. Porque cuando Dios te confronta, tú te puedes dar cuenta que Él no le interesa cuál sea tu estado. Él le interesa en qué estado te va a poner. Quitando, sanando, conciliando, amén. Amén. Perdonando, amén. Con amor, amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor. Aleluya. No he visto yo la primera vez en 60 y tantos años, no me pregunte, en 60 y tantos de años, no he visto dos árboles agarrados a la pedra, dos árboles tirándose piedra. Yo no he visto que cuando tú siembras una yuca, la yuca que le sembraste al lado, o el aguacate que le sembraste al lado, está peleando con el aguacate del vecino. Y yo le pregunté a la papaya que está allí, le digo: hey, ten cuidado con los vecinos, ¿eh? No te pongas. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos compara a nosotros como árbol que dé buen fruto, es porque nosotros no tenemos por qué cuestionar a Dios, solamente llevar fruto.
producir el fruto para el Señor. Caminar sabiendo que lo que hacemos lo hacemos para Dios, a su nombre, entendiendo que cuando hacemos algo para Dios, Dios va a multiplicar el fruto que Él determinó que tú y yo diéramos. Por eso, cuando nosotros estamos seguros de que hemos sido transformados, cambiados, constituido en un buen árbol, podemos hablarle a otro, estar cerca de otro, y que esa otra persona, esas otras personas puedan recibir de nosotros un buen fruto. ¿Por qué? Porque somos buen árbol. Porque Él dijo, porque separado de mí, yo dije, separado de mí no hay fruto separado de Dios. Amén. No hay posibilidad de que tu árbol dé buen fruto si está separado de Dios. Por eso cuando nosotros venimos al Señor y escudriñamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que ellas nos llevan por el camino correcto, porque Dios estableció lo correcto y lo bueno para nosotros. Él nos diseñó para la honra de su nombre, para la gloria de su nombre. Él nos diseñó a nosotros para que nosotros fuéramos realmente el diseño de Él. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen y semejanza lo creó Dios. Pero no, cuando yo hablo de que no nos falte nada, es porque si tú permite que Dios cambie los frutos que tuviste dando, que no eran buenos, por los frutos de Él, que son buenos, entonces lo que va a recibir es riqueza de parte de Él. Pastor, ¿y por qué usted habla de riqueza? Porque nosotros somos hijos de un rey. Amén. Pastor, ¿y por qué usted habla de que cada vez que en sus mensajes usted menciona prosperidad? Porque yo le sirvo a un Dios próspero. Ese nunca tiene problema. No tiene problema financiero. No tiene problema de entregarte lo que tú necesitas. Ahora, amén, tú necesitas ser un ¿qué? Un buen árbol. A su nombre sea la gloria. Gloria. Yo dije, a su nombre sea la gloria. Gloria. Para que podamos ir encajando este tiempo, es bueno que tú puedas ver a Jeremías capítulo 17 y su versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. 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 ¿Cuántos están conmigo? Porque será como un árbol plantado junto a la corriente de agua, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar sus frutos. Amén. Es ahí donde Dios te quiere. Amén. En la corriente de Él, a su nombre. Gloria. En la corriente, en la agua de Él podemos producir, porque la agua del Señor es amor, es paz, es miel. Pero Él prefiere que tú y yo estemos plantados junto a la corriente. Pero hay una condición: bendito el hombre y la mujer que confía en Jehová y que pone su confianza en Jehová. Amén. El tema del árbol ser transformado y dar los frutos que Dios estableció depende de que tú confíes en el que te estableció. Amén. Amén. Cuando Dios compara a su creación con un árbol, es porque entiende que el árbol solamente recibe asignaciones.
Solamente recibe el árbol lo que el dueño del árbol le dice o le pone o le quita. No, nadie le tira piedra al palo que no tiene frutos. Entonces todavía le tiran piedra al árbol. El árbol no dice. Pero que te tiren a ti una cacarita y tú rebales para que tú veas cómo saca una. Y si. Pero el árbol, cuando Dios lo compara, hay muchas comparaciones. Dios compara a su creación como a un niño. Porque el niño y regresa, mami, dame la galleta. Entonces, Dios cuando habla del árbol es porque es necesario que usted y yo entendamos que si el árbol está junto a la corriente de agua, pueden venir los tiempos como quieran venir, pero siempre va a tener sus hojas verdes y siempre va a dar frutos. En medio de cualquier sea la tempestad, la necesidad, tú vas a dar los frutos del cual fuiste diseñado. Amén. Y la Biblia dice, por tu fruto te conoceré. Si tú eres una mujer, si tú eres un hombre, que tu confianza está puesta en Jehová y que Jehová es tu Dios, entonces tú no tienes por qué preocuparte. ¿Aló? Amén. Porque tú le vas a pedir ahí en Mateo 7:7 pedí. Pero tú vas a pedir cuando está en la voluntad de Dios. Por eso allí donde tú estás, en esa sala de hospital, que el médico te dijo no hay esperanza, hoy te traigo una palabra de esperanza. Dios es el único que puede cambiar los diagnósticos del médico. Si está tu vida sentenciada a morir, yo te digo ahí donde está, que Dios tiene el poder para sanar. Para cambiar lo que en algún momento se dañó, se torció. Le cortaron un pedazo al árbol. Pero si tú sigues confiando en quien te creó como un árbol, entonces lo que perdiste no será pérdida, sino es para cambio. Vas a recibir mucho más que lo que perdiste, porque quien te creó tiene el poder para darte más y mucho más, y que pueda darle a otro. A su nombre sea la gloria. El poder y la gloria viene de Jehová. Pero tú tienes que confiar y creer que está en la mano del Todopoderoso. Tú tienes que creer que tu Dios es Jehová. Tú tienes que creer que Él tiene el control de tu vida. Y que no importa si te mandaron para Santiago, regresate de Santiago. Pastor, si usted supiera, yo sí sé que si está en la mano de Dios, no hay nada imposible para Él. El tema está allí, que tú pides esperando de recibir, pero tú vas a recibir de acuerdo a como tú estés coordinando con el que da lo que tú. Si tú estás en orden con el que es dueño de tu árbol, cuando tú pides tú recibes. Porque tú estás de acuerdo con él. Wow. Yo pienso que le estoy hablando como a más de 1000 personas ahorita. Porque es necesario que nosotros podamos dar un paso a la vez, entendiendo que cuando damos ese paso no lo vamos a dar en falso, porque ya alguien dio un paso por ti y por mí. Y que solamente tú tienes que seguir en la pisada de aquel que dio el paso, empoderarte de ese paso, caminar y estará firme. Porque Él nunca ha fallado. Él siempre ha sido fiel. Salmo capítulo 1, versículo 3.
Salmo capítulo 1, versículo 3. Porque es bueno y es saludable que tú y yo esta noche salgamos de aquí entendido. Amén. Amén. De que lo que Dios diseñó en ti, lo diseñó para bien. Amén. Amén. Dios no creó al hombre para mal, sino para bien. ¿Sabe una cosa un poquito más profundo? Presten atención a esto. Cuando Dios creó al hombre y le dio aliento de vida, amén, le dio aliento de vida, porque el hombre fue creado, fue formado, pero no tenía aliento de vida. Pero Dios sopló aliento de vida en el hombre, pero lo único que Dios no le entregó fue todo el poder y la autoridad de él. Solamente le reveló lo que el hombre podía asimilar en su cerebro. Pero hay personas que tienen 3 y 4 títulos y se creen que no caben en la tierra. Usted lo ve que caminan todo extraño. Imagínese que Dios le había dado 8 títulos a esa persona. Imagínese que Dios le había dado el poder de hacer, de quitar y de poner. Santo. Entonces Dios nos entrega a nosotros de acuerdo al acuerdo que Él tiene con nosotros y en la forma como nosotros nos estamos manejando con Él. Amén. Porque muchas veces nosotros estamos en apuro porque nosotros mismos nos metemos en el apuro. Amén. Pastor, ¿y cómo es esto? Sí, porque si tú tienes un Dios de todo poder y tú has creído y la fe está en ti de que Él puede solucionar tu problema, tú no tienes que ir donde Andrea a decirle el problema tuyo, sino tú tienes que ir a tu Padre. Amén. Consultar con tu Padre, hablar con tu Padre, decirle: tú eres mi Amén. creador, tú fuiste que me formaste, yo te sirvo y por tanto Él sabe de qué tú tienes necesidad, Él sabe qué está ocurriendo en tu vida, Él sabe cómo está tu familia, Él sabe cómo resolver el problema de tu familia, porque muchos creen que porque son los padres y son la madre pueden cambiar a los hijos. Pues te tengo noticia: herencia de Jehová son los hijos. Todo, amada hermana, todo. Lo único que le faltaba era irse al cielo, porque la Biblia dice que él tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Pero David tenía un secreto encima de todos los errores que pudo cometer, y es que él no hacía nada si no consultaba con su padre. La guerra podía estar en su buena, podían estarle tocando la puerta. En una ocasión le robaron su familia, parte de su familia, y todos sus criados se lo llevaron a su nombre. Pero como él estaba conectado con su padre, él no fue y le dijo al jefe de él, ni a los que estaban sirviéndole a él, ni a los jefes que él había nombrado. Él no fue donde ellos, él subió donde su padre y le dijo: subo. Gloria. Y cuando él consultó con el Dios Todopoderoso, él le dijo: sube. Porque cuando Dios dice hazlo, es porque ya está hecho. Amén. Y tú y yo tenemos que entender que la situación que nosotros podemos estar viviendo no es nada cuando tú determinas servirle de todo corazón al Dios de poder. Este hombre es inteligente. Amén. Gloria a Dios. Porque en vez de estar por allá viendo una película, dijo: voy a ver la película de Jehová. Amén. Se vino para acá. Gloria a Dios. Entonces, miren esto. Cuando David entendió cuál era el secreto de ganar la guerra, él jamás cambió el formato que Dios le entregó. Cada vez que él tenía una situación, él corría al formato de Dios y decía: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y él decía: si yo voy al Padre, Él es mi Padre
y yo soy su hijo. Entonces, si yo tengo la asignación del Padre, es porque yo soy heredero y coheredero juntamente con su Hijo, la cual que todo lo que yo pido al Padre en el nombre de Jesús de Nazaret me va a llegar, y no me va a llegar en una vasijita en toda manteca, me va a llegar en el maletín que necesito. Síganme, por favor, ayúdenme. Y miren esto, para no dejarlo por fuera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de carecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Wow, esto se puso bueno. ¿Cuántos me siguen? El 3 dice: será como árbol plantado junto a la corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace. Pueden darle un aplauso al Señor, porque cada vez que yo hablo prosperidad, porque no soy yo que la hablo, sino la hablo en el nombre del que tiene la. Amén. Entonces tú tienes toda libertad de pedirle a tu Padre, porque tú eres su hijo. Amén. Tú vas a recibir de acuerdo a la comunión que tenga con. Amén. Porque muchas veces queremos recibir del Padre lo que no te ha ganado del Padre. Amén. Pero eres hijo. Amén. Pero Dios lo que está buscando es que tú te pongas de acuerdo y en acuerdo con Él, para Él entregarte lo que realmente te pertenece. Amén. Pastor, pero es que me está tomando mucho tiempo. Sí, porque no es en el tiempo tuyo ni en el mío, es en el tiempo de Él. Porque Él es el que tiene todo. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. Gloria. Él creó y formó el árbol para bien. Comenzamos así, ¿verdad? Entonces tú fuiste creado y creada como lo mejor de lo mejor. Amén. Pastor, ¿y cómo se come esto? Bueno, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para la gloria de su nombre. Entonces, si tú estás diseñado para obtener la gloria de Dios, entonces tú tienes un código a seguir. Amén. Y ese código es estar en paz con tu Creador, para que tu Creador envíe lo que tú necesitas en el momento, no que tú lo quieres, sino en el momento que lo necesitas. Amén. Entonces el código es estar en paz con Dios, buscarlo mientras pueda ser hallado. Amén. La Biblia dice, de acuerdo al libro de Mateo, que Jesús, y también Marco hace mención, dice que Jesús, caminando con sus 12 y haciendo la obra que su Padre le envió, Él caminaba por la aldea. Amén. Qué bueno el silencio. Él caminaba por la aldea y de repente sintió hambre. Pero lo que se encuentra Jesús es un árbol de higuera, pero estaba frondoso, hermoso. Gracias a Dios no estamos allá abajo. Pero el árbol tenía hojas hermosísimas. Pero Jesús tuvo hambre y fue a buscar lo que se suponía que estaba en el árbol. Amén. Pero cuando él rebuscó dentro del árbol,
el árbol no tenía frutos. Y aquí viene la revelación. Si él comienza diciendo que todo árbol que no da buen fruto, dice que lo cortará, se secará y lo quemará. Pero este árbol no tenía frutos. Y el mismo maestro le dijo, por tanto, no tiene fruto, jamás echará fruto. Qué silencio, ¿eh? Pero lo bueno es que él, a pesar de lo que el árbol no produjo, no hizo, no le fue por razón, no le fue posible, él dijo, voy a dar una promesa de vida, porque todo lo que Dios hizo fue bueno. Entonces dice, vamos a sembrar entonces el árbol junto a la corriente de agua. Aleluya. Porque cuando él estaba cruzando, él no estaba cruzando por donde había un arroyo. Ay, papá. Entonces él dice, será como árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Más de 8 pueden darle un aplauso al Señor. Lo que viene es bueno, porque a pesar de que en un tiempo no diste frutos, hoy tu árbol se pone en sintonía con su creador. Amén. Y comienza a dar fruto hasta de las hojas. Amén. Porque si la hoja no da fruto, aún te con ella. ¿O no? La hoja de aguacate sirve para la dieta. Amén. Lo que quiere decir que cuando Dios transforma, cuando Dios cambia, cuando Dios designa lo que Él creó, Él va a buscar la forma de que produzca de una forma o de otra. Porque Él es Dios. Y si tú eres hijo y hoy está en circunstancia, Dios dice, hoy te saco de la circunstancia porque necesito que dé frutos. Hoy limpio tu árbol porque yo necesito que mañana tú des frutos y que tus frutos sean buenos para que dé más fruto. Amén.